Muy buenas noches a todos. Bueno, lo tomo como algo bueno el saludo que me dieron. No pudo ser más adecuada la alabanza para lo que iba a compartir hoy, lo que voy a compartir hoy. Así que siento que Dios está guiando este momento. Déjenme sacarlos un momento de ahí y perdón, los voy a meter en un tema más mundano y después volvemos. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Imagínense que yo viajé ya al futuro, 8 días al futuro, 7, 8, bueno, 8 días al futuro, y me enteré del resultado del Mundial. Tranquilos, Argentina salió campeón mundial, ganó la final, y vengo y se los cuento, pero no les doy todos los detalles, ese nomás. ¿Verían los partidos que quedan o no? Sí, los verían. No es que les spoileé el final, al contrario, les generé un poco más de entusiasmo. ¿Por qué lo verían? Pueden contestarle. Bien, por los detalles. Uno quiere paladear, a ver cómo fue, a ver quién hizo los goles, a ver cómo jugó, a ver si ganamos de casualidad o ganamos coronado de gloria y cómo fue el festejo. Bueno, todo eso podemos imaginarlo con un paralelo que no le llega ni a la uña del pie chiquitito, a lo que el Señor nos describe en su palabra con lo que Él hizo. Él nos dice acá cómo termina la batalla que ella empezó, que en la cruz del Calvario ganó. El Señor ya ganó, ascendió al cielo, tuvo gloria esa batalla, porque vino, luchó como un valiente, vivió sin pecado, no cedió a la tentación, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero venció y ascendió, murió por nosotros, resucitó y ahora está esperando para venir a reinar. El efecto final o el golpe final de esa victoria que ya tiene ganada. Y tenemos detalles acá en la palabra. Estamos estudiando la venida del Señor, estamos estudiando ese momento. Y aunque algunas cosas no las sabemos, como dice el himno que cantamos muchas veces en la Cena del Señor, no sé cómo va a pasar algunas cosas, cómo se va a concretar, pero tenemos detalles de qué cosas van a pasar. Y eso nos entusiasma y queremos que ese momento llegue. No solo por verlo, como ver un partido en la televisión, sino porque en el caso de la selección tendríamos la pasión porque nos sentimos identificados. Queremos que la selección le gane al resto de los equipos. Y en el caso del Señor, lo amamos y queremos que se manifieste. Queremos que se note quién es Él, que todos vean lo que consiguió, que vean su majestad, su grandeza, su poder, que ese que fue menospreciado es el rey y va a ser el rey de toda nación. Nos queremos que ese momento llegue, anhelamos que ese momento llegue, porque además vemos que el sufrimiento que está en el planeta se va a terminar cuando el Señor venga. Todo lo que Dios planeó se va a concretar cuando el Señor Jesucristo vuelva. Y la creación, nos dice la palabra, gime, y nosotros también gemimos esperando ese momento, que llegue. Bueno, eso nos entusiasma para compartir lo que es el Día del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer ahí. Chip y Kevin mencionaron cosas de la venida del Señor, algunos detalles. Es un día donde el Señor va a venir a juzgar. Es un día también donde el Señor va a venir a recompensar, como cantábamos en el himno. Y en el día de eterna salud, ¿qué va a pasar? Ah, ¿sí? ¿Están seguros? No sabemos, dice. Bien,
pero cantamos que sí, que el Señor me va a dar mi corona. Bueno, ahora veremos algo en la Escritura. Es un día de juicio, es un día de recompensa. Es un día que el Señor va a manifestar toda su gloria. Es un día que para algunos va a ser de condenación y para otros va a ser de redención, de liberación, de salvación. Es un día de oscuridad y miedo para algunos, pero es un día de luz y de paz para otros. Está entremezclado y cuando leemos en la Escritura vemos los dos aspectos del día del Señor, el día en el que Él se va a manifestar, su día. Bueno, ¿quiénes de los que están acá, les pido que levanten la mano, han participado esta semana de un encuentro en las células? Bien, un buen número son los que estuvimos acá, somos los que estuvimos acá en la iglesia. Algo de lo que leímos me disparó el continuar con este tema. Tenemos acá en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17, ese pasaje son pocos versículos, ese pasaje vamos a leer. Tenemos cosas que escribe Pablo con un propósito. Quería lograr algo en los creyentes. Los que estuvimos en las células teníamos una tarea, que era, ahí en el encuentro, que era hacer una lista de todo lo que Pablo se proponía hacer al escribir esto. Entonces, vamos a leerlo y meditar en lo que se proponía Pablo hacer con los creyentes. Y había de disparador, en el encuentro de la célula, una pregunta. Con todo este tema de todos los eventos de la venida del Señor, ¿cuáles son mis certezas y cuáles son mis miedos? ¿Tengo seguridades? ¿En qué cosas tengo seguridad? Y si hay algo en lo que tengo miedo. Leamos el texto. No vamos a orar porque ya oró Juanchi y hemos pedido para que Dios bendiga esto que vamos a compartir. Capítulo 4, versículo 13 de 1 Tesalonicenses dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y los que estuvimos en los encuentros de las células, de la propia lectura leímos también parte del capítulo 5, entresacamos cosas de lo que Pablo quiere lograr en sus hijos espirituales, en los creyentes de Tesalónica, a los que había tenido que dejar a la fuerza hace poquito, porque tuvo que salir a predicar a otra ciudad, lo sacaron medio escondidas, y los hermanos habían pagado la fianza de otro para que saliera de la cárcel, entonces quedaron a los ojos de las autoridades como culpables, estaban siendo perseguidos, y por esa inquietud en el corazón de Pablo de no saber cómo estaban, envía a Timoteo. Timoteo va, ve que están bien, ve que no solo que están bien, que han predicado el Evangelio en distintos lugares, en distintas ciudades vecinas, y al volver
Timoteo a Pablo con estas noticias. A Pablo se le alegra el corazón, le vuelve el alma al cuerpo, como diríamos, y escribe esta carta y además les da instrucciones adicionales para seguir consolándolos. Y lo sorprendente es que una iglesia nuevita, que tendría un mes, 2 meses de creyentes, los que van a recibir esta carta, o 3 meses en el caso más extremo, el tema es el tema de la venida del Señor. Está por toda la carta, y cuando escribe la segunda carta, el tema también es la venida del Señor, porque eso produce cosas concretas y prácticas para la vida cristiana. Entonces, bueno, los que estuvieron en células y los que no, los que quieran participar acá, ¿qué cosas quiere lograr Pablo cuando escribe esto? De las que leímos en esos 5 o 6 versículos. Bien, que no estén tristes como los demás, porque cuando uno pierde un familiar habla de los muertos, y lo dice de manera poética, de los que duermen, ¿no? Porque van a despertar, porque van a resucitar. Uno se duele. Yo me acuerdo cuando murió mi papá, justo murió el papá de Agustín esta semana, y uno tiene tristeza, siente la pérdida, porque por un tiempo no lo va a ver, no va a tener lo que compartía, pero no como los demás, no como los demás que no tienen esperanza. Y entonces Pablo hace una recapitulación de los acontecimientos que van a venir, algunos, cuando el Señor se manifieste. Bueno, ¿qué más? Bueno, al final, el último versículo. Bien, para animarse unos a los otros con lo que va a ocurrir. Entonces, hacemos una recapitulación cortita de lo que va a venir, de lo que acabamos de leer. Primero, versículo 14, dice, los que estuvieron acá el miércoles, perdón por la repetición, después vamos a ir para otro lado, pero vamos a tener 5 minutos de por ahí algo que ya dijimos el miércoles. Dice el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En lugar de decir los que murieron, dice los que durmieron en él, ¿no? Una manera poética de descansar en Cristo en el momento de la muerte. Y dice que cuando el Señor se manifieste, Dios va a traer con Jesús, los va a traer a los que ya murieron. Y si los va a traer con Jesús, quiere decir que ya están con Jesús, ¿no? Entonces tenemos la certeza de que los que partieron están y durmieron en Él, que murieron de esa manera, están con el Señor. Y cuando el Señor vuelva, el Señor, Dios mismo, los va a traer con Él las almas de los que partieron. Y dice, les decimos esto, Pablo dice, versículo 15, en palabra del Señor. Y cuando dice en palabra del Señor, es una manera de decir de Pablo que el Señor lo enseñó. Si uno va a Mateo 24, en Mateo 24 el Señor habla de que los muertos van a resucitar y que Él va a juntar a sus escogidos de todos los extremos de la tierra. Y dice Pablo, nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron. O sea, no vamos a ir antes con el Señor. Cuando el Señor vuelva, los que estemos vivos, no vamos a encontrarnos antes con el Señor. Va a ser al mismo tiempo. No los vamos a preceder. Porque el Señor mismo, con voz de mando, y me dan unas ganas de leer un versículo, que ahora vamos a leerlo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los, me perdí. Y los muertos en Cristo, ahí estoy, final del versículo 16, resucitarán primero. Luego, ellos resucitan y nosotros, los que habremos quedado, los que vivimos, Pablo tenía la expectativa, después vamos a ver que esta expectativa de Pablo cambia, vamos a leer otra carta de Pablo al final, pero acá Pablo tenía
la presunción de que iba a estar vivo cuando viniera el Señor. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, dice la versión Reina Valera 1960, y para mí es muy correcta, para recibirlo al Señor. Y ahora aclaro unas cosas de algunas interpretaciones distintas que hay y por qué no nos tenemos que pelear a la salida por las distintas interpretaciones que hay de la venida del Señor. Pero quiero leer un versículo, Isaías 42, 13. Quiero ir a la parte donde dice el Señor mismo. Es muy fuerte esta expresión. Con voz de mando. Hay una batalla pendiente ahí. Isaías 42, 13 dice, hay muchos textos, pero este es particularmente fuerte en la expresión. Por todo el Antiguo Testamento está la expresión o el desarrollo de que el Señor mismo, no otro, el mismo Jehová, iba a venir a la tierra a dar una batalla y liberar a su pueblo y a instalar su reino acá en la tierra. Y este es uno de esos lugares, hay muchos más, pero este es uno. 42:13. Jehová saldrá como gigante. ¿Alguien tiene otra versión que no diga gigante? Gigante es una palabra que tenía ese contexto cuando se escribió, pero por ahí pierde el significado. Como un héroe poderoso o como un guerrero poderoso, dice alguna otra versión. Bueno, como hombre de guerra, el Señor va a venir así. No para nosotros, pero Él va a venir a dar su última batalla en el día del Señor. Y cuando dice, ahí Pablo en la carta a los tesalonicenses, que el Señor mismo se está refiriendo a Dios mismo. Él es Dios hecho carne, el Señor Jesucristo. Él mismo va a venir y va a dar el golpe final. Otros textos dicen que Él no va a tener necesidad de golpear 2 veces, como algún boxeador o como en alguna batalla. Él no tiene que tomar 2 veces venganza de sus enemigos, una sola vez, como un guerrero poderoso en la batalla. Y dice que va a gritar, a vocear como un hombre de guerra, con voz de mando, como dice acá Pablo, citando o haciendo referencia, más que citando varios textos del Antiguo Testamento. Bien, esas son la secuencia de eventos que tenemos acá, del Día del Señor. Los que son de nuestra parte, ¿no? los del lado bueno, por decirlo de alguna manera. Los muertos en Cristo van a resucitar y los que somos de Cristo, que hayamos quedado hasta ese momento, vamos a ascender con ellos para recibir al Señor. Bueno, paréntesis breve. No hay ninguna duda, no hay ninguna posición teológica cristiana seria que niegue esto, ninguna. Entonces hay gente que tiene una posición que tiene un nombre como amilenialista o que tiene otro nombre como dispensacionalista o como pretribulacionista, no importa para nada esos nombres. Pero ninguna de las posiciones niega esto que acabamos de leer, que la iglesia va a ser arrebatada al cielo para encontrarse con el Señor. Las diferencias están en qué momento y cómo sigue la historia, de ahí en adelante. Si la iglesia desciende con el Señor a la tierra para instalar su reino en ese mismo instante, que eso sería no importa el nombre, no me quiero meter ahí. O desciende en ese momento con el Señor y a instalar el reino sobre la tierra, o vuelve a subir al cielo durante 7 años. Hay hermanos fieles en las dos posturas. Yo estoy con la postura de que nos encontramos con el Señor en el aire y lo recibimos, es decir, descendemos con Él a la tierra, a instalar su reino en la tierra. Y en ese momento tiene parte del juicio y las recompensas.
esa posición, por ejemplo, es de hombres fieles como Spurgeon. O si van a la otra posición, a las que somos llevados al cielo por 7 años, donde se desarrolla una tribulación acá en la tierra y después volvemos con el Señor, al cabo de esos 7 años, a instalar su reino, tienen en esa posición gente fiel como, por ejemplo, MacArthur, ¿no? Que murió hace poquito. Y si vamos a pastores que por ahí muchos escuchamos, porque más o menos conocemos lo que escuchamos cada uno, en la misma isla, en República Dominicana, hay 2 pastores, uno Miguel Núñez y otro Sugel Michelén, y los 2 tienen uno una postura y el otro otra postura, y no están peleados ni tienen falta de comunión. Entonces, no hay problema con tener una u otra postura. Estaría bueno que podamos charlar, que va a haber tiempo durante el año, que nos podamos poner de acuerdo, pero nadie va a ser excomulgado por una postura o por la otra, ni le va a quitar el saludo. Somos hermanos y entendemos que puede haber distintas interpretaciones en algunos detalles. Pero hay cosas que son hiperclaras en la Escritura, como la que acabamos de leer. Pero el punto es, ¿cuáles son los miedos para ese momento? ¿Qué certeza tenemos? Pablo, si ustedes ven a Pablo, no tiene absolutamente ninguna duda, y lo que escribe es para transmitir las certezas que él tiene a los hermanos en esta iglesia nuevita. O sea, esto va a pasar, lo dijo el Señor, es palabra del Señor, lo dijo que Él va a juntar a sus escogidos. Así que aliéntense con estas palabras. Esto no hay duda de que no pueda ocurrir, va a ocurrir. Y Pablo lo dice con sus propias palabras: los que hayamos quedado vamos a ser arrebatados. Tenemos esta seguridad, va a pasar. Y por lo tanto, aliéntense con esto, porque es algo que sirve de aliento. Entonces la pregunta que nos invitaba a reflexionar es: ¿tenemos certeza de eso? ¿O tenemos miedo en algunos aspectos? Yo lo transmití en la célula, tenía algunos miedos. Cuando recién me convertí, pasó un tiempo hasta que ahora tengo, no sé si inconsciencia o plena seguridad, pero no tengo más miedo. No tengo miedo en ese momento. Aunque después al final voy a leer un texto que sí, en los momentos donde uno tropieza, hay veces que le da miedito. Vamos a un momento más final de la vida de Pablo, la última carta que escribe, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Versículo, vamos a leer desde el 7. He peleado la buena batalla, dice Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, como cantamos en el himno, me está guardada la corona de justicia. Pero no por lo que hice, no porque peleé la buena batalla, no porque acabé la carrera, no porque guardé la fe. Eso fue la consecuencia. Me está guardada la corona de justicia, que me la va a dar el mismo Señor. Es muy fuerte esto, de que el Señor es el que nos va a mirar cara a cara y nos va a condenar o nos va a justificar. Ningún otro no va a delegar eso en un ángel. El mismo Señor dice: me dará la corona de justicia. Aquel día, ese día del que estamos hablando, el día del Señor. Y no solo a mí, sino, y ahí podemos responder la pregunta de si nos va a dar a nosotros también la corona o no. Esa corona, la corona de justicia, es la corona que nos declara justos, ¿no? Ahí está, no sé, cualquiera de nosotros. No sé, Miguel, te agarro a vos. Fede, te agarro a vos. El Señor te va a poner la corona de justicia. Va a decir: Miguel, sos justo.
Y acá está. Fede, sos justo. Carla, sos justa. ¿A quién se lo va a decir? A todos los que aman su venida. No a los que se portaron bien, a los que aman su venida. No a los que vienen a la iglesia, aunque esto por ahí conviene no decirlo para que sigan viniendo a la iglesia, no a los que leen la Biblia, a los que aman su venida. Pero si aman su venida, van a seguir viniendo, van a seguir leyendo la Biblia, van a seguir peleando la batalla, van a seguir corriendo la carrera, van a seguir guardando la fe, como hizo Pablo. Pero podemos reducir todo en una magistral compactación de qué se trata la vida cristiana, que es amarlo a Él. Porque amar su venida es amarlo a Él. Es decirle, Señor, me quiero encontrar con vos. Vení, Señor Jesús. El clamor de la iglesia, el clamor del Espíritu Santo es, Señor, ven. Señor, ven, no te tardes más. Vení, Señor. Y no tiene que ver con si la estamos pasando mal o bien, o si nos va mal o bien económicamente, o si tenemos problemas familiares, o estamos en un momento espectacular del matrimonio, o de los hijos, o de los nietos. Señor, vení. Señor, vení. En esta compactación es lo que quería resaltar hoy. Es la pregunta que nos va a dar o nos va a quitar todos los miedos. Si la puedo contestar de manera genuina. ¿Amo al Señor? ¿Amo su venida? Y para contestar esto vamos a la primera carta de Juan. Si quieren un checklist para saber si son o no son del Señor, primera de Juan. Lean primera de Juan y vayan tildando. Juan dice, en esto sabemos, en esto conocemos. Y uno puede tildar a ver si de verdad somos del Señor. Pero vamos a la parte del amor. Capítulo 4, versículo 17. La misma idea de lo que escribe Pablo a los tesalonicenses. Juan nos dice, en esto se perfeccionó el amor en nosotros. ¿Alguien tiene otra palabra que no diga se ha perfeccionado el amor en nosotros? ¿Otra versión? El amor crece hasta hacerse perfecto. Bien, hasta hacerse perfecto, hasta hacerse maduro, hasta producir todo lo que necesita producir. Y dice Juan, esto es la culminación de la obra del amor de Dios en nosotros. Que tengamos confianza en el día del juicio. Ese es el objetivo de experimentar el amor de Dios. Que para ese momento de la venida del Señor, el día del juicio, nosotros tengamos confianza. Que todos los que estamos acá nos podamos ir con esa certeza, con esa certidumbre, con esa confianza, de que el amor de Dios está en nosotros y tenemos confianza para ese día, para el día del juicio. Dice el versículo 18, en el amor no hay temor, no hay miedo. Si el amor de verdad se perfeccionó en nosotros, entonces en el amor no hay temor, porque el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tenés miedo de lo que viene, es una evidencia de que el amor de Dios tiene que seguir actuando en tu vida, o quizás no lo has conocido todavía. Nosotros lo amamos, dice Juan. Esto es conocer el amor de Dios. Lo amamos, versículo 19, porque Él nos amó primero. Todo lo que cantamos, que nos hizo cantar el grupo de alabanza, tenía que ver con esto, con la cruz. Fíjense lo que dice el versículo 9.
Vamos un poquito para atrás, de ahí mismo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el amor consiste en esto. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias por la cruz, cantamos. Gracias, Señor, por la cruz. El precio que pagaste por mí. El amado del cielo. El amado del cielo. Hoy volví a escuchar una canción, le decía a Marilú, que la escuché tantas veces que ya no me produce nada, de tanto que la gasté para producir sentimientos en mi corazón. Me emocionó mucho, muchas veces. Y hoy la volví a escuchar antes de compartir el mensaje y me volví a emocionar. Dije, qué raro, otra vez, no podía pasar otra vez. Es la canción Cara a Cara de Marcos Vidal. Hermosa canción. En ese momento, cuando estemos frente a frente al que nos salvó, ¿no? Que Él dice que le va a pedir solo una cosa, que nadie diga nada, ¿no? Que lo pueda ver a su maestro cara a cara. Termina diciendo, cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, que he esperado este momento toda mi vida. ¿Amás al Señor? ¿Amás ese momento del encuentro con Él? ¿Es lo que te mueve? ¿Es lo que te hace andar? ¿Es lo que me hace andar? Quizás uno tenga una falsa certidumbre, una falsa expectativa, y eso es lo que les decía, que a veces me puede dar miedo. Digo, ¿seré que en lugar de amar al Señor soy una persona religiosa? Mateo capítulo 7. Versículo 21. El Señor dice esto en varios lugares. Este es uno de los lugares donde lo dice. Y es una advertencia, no para gente que está ajena a Dios o desconoce intelectualmente a Dios o desconoce religiosamente al Señor Jesús. Es para los que por lo menos mentalmente lo conocemos. Muchos, bueno, me salté, perdón, eso dice el 22. El 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cantábamos, quebranta mi corazón. Todas las canciones tenían que ver con lo que yo quería compartir hoy. Por eso le dije a Juanchi gracias cuando terminaron. De verdad, todas tenían que ver. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Cuando Pablo se convierte, él era un hombre religioso. Pero en ese momento se quiebra y dice, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué tengo que hacer? Ya está, rendido. Ahora vos me decís y yo hago. Ahora era el Señor de su vida. Pero no el que dice va a entrar, sino el que de verdad hace la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense que el lenguaje es piadoso, ¿no? Porque llama a Cristo, lo llama Señor, Señor. Son personas piadosas en el lenguaje, en la gestualidad, en las acciones.
en lo que hablaban, profetizaban en su nombre, en el ministerio. Y sin embargo, esto es lo que a mí a veces me da mucho miedito. El Señor dice, les declararé. Fíjense que de nuevo, sea para condenación o para recompensa, la cuestión es cara a cara con el Señor, ¿no? Ellos van a hablar con el Señor. Señor, ¿no hicimos esto? Y el Señor les responde. Y les dice, nunca los conocí. Una pregunta, yo le preguntaba a Marce cómo le fue en las células, y una pregunta que ella me dijo que hacían es, algunos hermanos más nuevos, si la salvación se pierde. Pero fíjense que acá no se trata de que, bueno, los conocí y se apartaron, los conocí y perdieron la salvación. Lo que dice es que eso no ocurrió nunca. Parecía que había ocurrido. Desde la perspectiva de ellos están asombrados, como ladrón en la noche, ¿no? Perdieron todo lo que pensaban que tenían. En un instante, no era así como pensábamos. El Señor dice, nunca los conocí. Y lo que es para mí la mejor definición del infierno es, apártense de mí. Segunda Tesalonicenses 1:9, no lo busquen, está ahí también dicho por Pablo, esa misma expresión de lo que es el infierno. Van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, para siempre, para siempre. ¿Cuánto sostenemos, y lo digo con mala conciencia, me lo digo para mí, cuánto tiempo nos sostenemos orando al Señor? ¿Cuánto podemos pasar en su presencia? ¿10 minutos? Hablando con Él. ¿1 hora? ¿1 noche? ¿Toda una noche? El Señor dice, nunca tuvimos comunión. Y eso que no tuvimos nunca, ahora va a ser eterno. Apártense de mí. Y por contrapartida, podemos decir que la bendición es lo que dijo Pablo ahí en 1 Tesalonicenses que leímos. Vamos a ir a encontrarnos con el Señor. Y dice, y así estaremos para siempre con Él. Siempre con el Señor. Las dos contraposiciones. Así que todo se reduce a si amamos al Señor. Pero si amamos al Señor es si pasamos por la cruz, porque lo amamos, porque Él nos amó primero, porque pasamos por la cruz, porque el Señor perdonó todos nuestros pecados. Lo amamos al Señor, porque nos limpió. O lo amamos o no lo amamos. Y si el amor de Dios se perfeccionó, no tenemos miedo. Porque Él nos salvó, no depende de nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Él nos salvó. Y esperamos ese momento, no porque hacemos las cosas bien, sino porque queremos que todo lo que está mal en nosotros desaparezca, gime nuestro cuerpo, queriendo hacer su voluntad en todo y bien, que ya no haya pensamientos inadecuados o acciones inadecuadas. 2 textos para terminar. 1 Corintios 8. Por eso el énfasis que hacemos en el tema de la venida del Señor este año no es tanto en los eventos. Vamos a mencionar cada tanto algunas cuestiones. Si el anticristo, si se tiene que reconstruir el templo, si la bestia, si la marca de la bestia, sino
en lo relevante, en lo que hace que está en juego nuestra alma. Acá el tema es otro. El tema no tiene nada que ver con la venida del Señor, pero lo que enseña Pablo es aplicable a cualquier aspecto de la vida cristiana. Acá es si se podía comer de lo sacrificado a los ídolos o no. Podemos ponerlo en el tiempo actual, que nos invita algún vecino, algún compañero de trabajo a comer a la casa y nos comparte un salamín en la picadita, corta el salamín y dice, sí, mirá, este está buenísimo. Este se lo dedicamos al gauchito Gil. Está bendecido, además de que está rico, está bendecido. ¿Qué hacemos? ¿Lo comemos o no lo comemos? O a la difunta Correa, o a lo que sea, a algún ídolo particular. En esta época había otros ídolos, estaba Júpiter, Zeus, Afrodita, no sé, y la gente se lo tomaba en serio. O, no sé, o nos enteramos que es un pai y un banda y nos comparte una gallina que acaba de sacrificar ahí en el fondo de la casa. Y Pablo dice, yo sé que los ídolos no son nada y que la comida no contamina. Yo sé todo eso, lo dice más adelante, no lo dice acá. Acá dice, en cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada. Me cambió la versión. Bueno. Bien, gracias. Ahí está. No importa, está en la Reina Valera, ahora está ahí. Sabemos, dice Pablo, si somos creyentes y conocemos en profundidad la Escritura, que tenemos conocimiento, pero el conocimiento, sea de los acontecimientos del fin o de otras cuestiones como esta, el conocimiento envanece. Pero el amor edifica. Y dice el versículo que sigue, y si alguno se imagina que sabe algo como debe saberlo, sea del tema de la venida del Señor, o de esto, o de cualquier otra cosa, si no está condimentado con el amor, no sabe nada como debe saberlo, no sabe nada. Le parece que sabe, pero no sabe nada. Y dice el versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Fíjense la contraparte, ¿no? Nunca os conocí. No que yo conozco a Dios, sino que Él me conoce. Él sabe quiénes son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y acá dice, al que ama al Señor, si alguno ama a Dios, Dios lo conoce. Es conocido por Él. Ahí está la seguridad de nuestra salvación. Para terminar, siempre que cuando terminamos los domingos la Cena del Señor, uno espera el momento, la palabra, si no, es como que falta algo, que haya una bendición. Bueno, que el Señor nos bendiga, que esta semana sea bendecida. Y cuando uno termina de leer, a veces dice que Dios bendiga su palabra. ¿Escucharon a alguien terminar una vez con una maldición? Bueno, vamos a leer de uno que terminó, casi terminó con una maldición. Pablo. 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Ahí está el texto Maranata. El Señor viene. Está terminando la carta Pablo y se despide de los hermanos de Corinto con una maldición. Qué loco, ¿no? Y la maldición es que el que no ame al Señor Jesucristo sea maldito. Y la contrapartida es, benditos los que aman al Señor. Pero nosotros también queremos que esa maldición se ejecute, porque todo lo que no es de Dios en mí, yo no quiero que siga. Yo quiero que también Dios lo maldiga y lo condene. Y que podamos tener un nuevo cuerpo que no puede pecar. Bueno, este tabernáculo va a ser destruido.
que se pueda concretar esto. El Señor viene y que lo podamos experimentar cada vez más en la vida práctica. Que lo que haya en nosotros que no esté quebrantado delante del Señor, que no sea para Él, que no esté santificado, que cambie, que mengüe, como cantábamos, y que el Señor crezca en nosotros. Que Dios bendiga su palabra. No voy a terminar con otra cosa que no sea eso. Yo no me animo tanto como Pablo. Que Dios nos bendiga, que amemos al Señor y que eso se note, que todo nuestro ser sea santificado por completo para ese momento que anhelamos, para que cuando Él venga no nos alejemos de Él avergonzados, como dice Juan, sino que nos acerquemos para abrazarlo para toda la eternidad.